Hola Adrián, esto que traigo aquí es el presente y futuro de las placas base ¿Qué de me los dices? equipos ¿Qué me portátiles. dices? Esto también, pero esto es un USB-C, ¿no? Eso es un USB-C, en este caso 2, modular. Y esto sería la placa. Bueno, pocas veces tenemos la oportunidad, a no ser que seas un poco friki de esto, de abrir el ordenador, de sacar la placa base y de mirar componentes. Mira, quiero hablar de esto contigo, pero lo vamos a dejar para el final, porque antes David Barruso, Business Developer Manager de usuario de AMD Dell, me gustaría que nos hablaras de todo lo que tiene Dell ahora mismo en marcha. De hecho, 2026 ha sido el año del cambio para Dell y de hecho también de nomenclatura. ¿Me lo puedes explicar? Sí, en Dell ya en el año 2025 se decidió unificar la marca utilizando para la gama profesional la nomenclatura Dell Pro. Y este año, en el CES de Las Vegas del 2026, en enero, se anunció también una pequeña modificación dentro de ese cambio para volver a las marcas tradicionales como Precision, que ya se inició en el mercado en el año 1997, XPS, que viene desde el 2003. Entonces, hemos vuelto un poco a los orígenes de nuestras marcas originales. Qué bueno. Eso de volver al origen muchas veces nos ayuda a tomar las cosas con perspectiva. Bueno, hay una división clara entre un producto profesional y de consumo, el que tienen acceso pues, a nivel de usuario, incluso en la calle. En Dell hay una amplia gama de productos profesionales y también de consumo, pero ¿puedes contarme un poco en qué consiste esta diferencia? Sí, efectivamente hay como dos divisiones, por así decirlo, en el puesto de usuario. Está la gama de consumo y luego la gama profesional. La gama de consumo es, por así decirlo, la que utiliza la gente o los usuarios que no están en una empresa, y la gama profesional es en un entorno empresarial. Entonces aquí sí que hay unas diferencias importantes en la hora del diseño y en la hora de tener unos equipos listos para trabajar en ese entorno. Diferencias que podemos ver dentro de una gama consumo y gama profesional. Bueno, pues un ciclo de vida planificado. Cuando hablamos de gama profesional, tú tienes un equipo que se sabe cuándo sale al mercado, se sabe cuándo termina y cuándo va a ser su reemplazo en el futuro. También hay que tener en cuenta que al tratarse de un entorno de empresa, tenemos que hacer mucho más foco en la fiabilidad de los equipos, la seguridad y sobre todo la gestión centralizada, que es tan importante para cualquier empresa a la hora de mantener seguro y controlado un equipo. David, ¿no te da un poco la sensación de que las empresas están obsesionadas en el buen sentido de la palabra con esto de generar todo en local, de que no haya ciberataques, de que el contenido que es sensible se guarde todo en un ordenador dentro de la empresa? ¿Esto en qué medida también está pudiendo afectar a nivel de desarrollo de la inteligencia artificial para un uso propio, más individual, más personal Sí, o profesional? Sí. efectivamente, es la tendencia, aprovechando las capacidades que tienen los procesadores de tener una NPU integrada, es decir, ese módulo integrado dentro del propio procesador que te permite trabajar con cargas de inteligencia artificial, te da ventajas como puede ser tener tus propias cargas de inteligencia artificial sin depender de la nube. Y aquí nos encontramos con beneficios para el entorno empresarial. Como puede ser ya de mano no depender de un hiperscaler, te va a permitir no tener que pagar por una respuesta que tú le hagas, sino que la respuesta te la va a dar tu propio equipo. Está, por supuesto, la parte de seguridad. Tus datos no tienen que salir a ningún sitio, sino que los vas a tener tú siempre controlados. La latencia a la hora de responderte y, por supuesto, la dependencia de Internet. Damos por hecho que tenemos Internet en todos los entornos, pero no siempre es el caso en determinados entornos empresariales. Esto me imagino que incluso con un generador de luz puedes trabajar con inteligencia artificial en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sin depender de la conexión a internet, incluso estar viajando y con tu equipo disponible para lo que necesites. Hablando de aplicación de inteligencia artificial, ¿Dell tiene alguna aplicación de IA propia? Pues en Dell no tenemos una aplicación de IA como tal, pero sí tenemos el Dell Pro AI Studio, Vale. que es ¿Y esto qué es? es un framework, como un entorno de trabajo, en el cual el objetivo final es generarte tu propio modelo de inteligencia artificial. Esto se basa en coger ya un modelo que está prevalidado por Dell, comprimirlo de tal manera que se ajuste a los recursos en local que tú tienes en tu propio equipo, como es la capacidad de tu NPU, el disco duro que tengas, la cantidad de RAM, para que puedas generar un modelo a medida para tus recursos y además conectado con bases de datos locales que tú puedas tener. Con lo cual la respuesta ya no es la de ChatGPT o la de un modelo entrenado que tiene cierta información, sino que vas a utilizar el modelo de lenguaje para tomar la información que tú tienes disponible o que tú le estás dando a ese equipo o a ese modelo. Me hablas de un despliegue modernísimo, actual. ¿Qué más capacidades ofrece Dell en este sentido?
Pues con el Dell Pro AI Studio vas a tener también la posibilidad de integrarse con Intune para hacer un despliegue de tu modelo de inteligencia artificial como si fuera un aplicativo. Y esto viene un poco heredado de lo que ya tenemos en fábrica. En Dell, cuando hablamos de despliegue moderno, por ejemplo, con Autopilot, nos basamos en tener, en lugar de la típica imagen corporativa estática que requiere un mantenimiento, hablamos de tener unas aplicaciones como son las que tiene el propio usuario, un sistema operativo con una imagen limpia, al cual Dell mete unos drivers validados, y esto todo paquetizado se despliega al usuario final para que no tenga que pasar ni por un equipo de IT, ni tenga ese tiempo de espera en el primer arranque para tener listo su máquina para trabajar. Me había dejado una pregunta que quiero que me ayudes con este tema. Claro, cuando hacemos o desarrollamos o estamos trabajando en software, muchas veces no sabemos que la inteligencia artificial está detrás. Pero es cierto que con esto de las NPUs es bastante probable que algo que desconocemos que hay inteligencia artificial, hay un trabajo de IA importante detrás. En este sentido, ¿qué nos puedes contar? Porque la IA es verdad que ha venido para quedarse, pero está como invisible en muchos procesos, ¿no? Eso es, y esa pregunta me surge muchas veces con clientes que inicialmente dicen que no necesitan inteligencia artificial en el equipo porque no tienen ninguna aplicación propia de inteligencia artificial. Pero no necesariamente necesitas tener tu aplicación propia, sino que ya el software que tú utilizas, las aplicaciones, ya tienen código compilado para utilizar la NPU. Entonces, un programa que tú estés utilizando, en el caso de tener una NPU, ya se está beneficiando de esos recursos de hardware que tienes y al mismo tiempo te están liberando la CPU y la GPU. Con lo cual, para un entorno de trabajo multitarea, tener esas cargas concentradas en la NPU te va a permitir tener un rendimiento muy superior y mucho más eficiente. Esto es buenísimo. Oye, la placa base, que me has enseñado antes. Aquí la tenemos. Esto me da la impresión de que tiene algo que ver con el tema de la sostenibilidad también, supongo, pero háblame del futuro de las placas base y de los nuevos USB-C, porque esto parece que es como intercambiable, ¿no? Esto lo puedes poner en una placa sin necesidad de cambiarla entera. ¿Puede ser que sea algo así? Eso es. En Dell hay varias iniciativas enfocadas en la sostenibilidad y reducción de huella de carbono, y en 2001 lanzamos un prototipo conceptual que se llama Concept Luna, en el cual hablábamos de un modelo completamente modular. Bueno, esto ha sido un banco de pruebas y en la generación anterior ya hemos traído, por un lado, la placa base modular. Aquí ves que tenemos un par de puertos. Esta placa base es un añadido a la placa base principal, con lo cual cualquier tipo de rotura o avería en esta parte solo necesitaría del reemplazo de este módulo. Y lo que tú tienes en la mano es un puerto, en este caso son dos puertos USB-C que van atornillados en lugar de ir soldados. Con lo cual, este puerto USB-C, que a día de hoy es el que utilizamos para todo, lo tenemos además por ley, el USB-C es el cargador universal, pero en un portátil sirve para transferir datos, sirve para transferir imagen a una pantalla a través del DisplayPort que viene integrado, con lo cual estamos conectando y desconectando continuamente este puerto. Claro. Es el puerto más susceptible de que se rompa. Sé de lo que me hablas. A mí me ha roto algunos. Pues sin duda te puedes imaginar, a la hora de una intervención para sustitución de un puerto USB-C, podríamos estar hablando de quitar los 3 tornillos y reemplazarlo, cuando en situaciones anteriores o con tecnología anterior necesitaríamos reemplazar toda la placa base para poder sustituir simplemente un puerto USB-C averiado. Tengo entendido que además está haciendo un trabajo muy importante reciclando incluso materiales como el cobre o algunos de los que integran las placas base, ¿no? Sí, aparte de este diseño modular, otra iniciativa un poco orientada con la economía circular y reciclaje está en las baterías. En Dell hemos reducido el uso de cobalto en las baterías y además ese cobalto que utilizamos es reciclado. Luego también están otras iniciativas como es el chasis de aluminio de los equipos, que son chasis de aluminio reciclado. El acero que llevan los sobremesas en su propio chasis interior también es acero reciclado, y hemos integrado el cobre en nuestra cadena de reciclado para poder hacer pues todo el cableado de las fuentes de alimentación de los equipos. Esto de lo que me hablas es maravilloso, porque hay que hacer un mundo cada vez más sostenible. Gracias por enseñarnos el futuro y el presente de las placas. Y ha sido un placer compartir contigo este rato, David. Muchas gracias por haberme invitado. Encantado de estar con vosotros.